Buenas, mi nombre es Anderson Figueroa, estudiante de la Universidad José Antonio Páez, actualmente cursando la materia de microprocesadores. Y a continuación voy a hablar un poco sobre el microcontrolador y su estructura. Para comenzar, me gustaría explicar sobre la arquitectura del microcontrolador, que se basa en el esquema propuesto por John von Neumann, en el cual la unidad central de procesos CPU está conectada a una memoria única que contiene las instrucciones del programa y datos. Eh, También podemos decir que el control de procesos CPU es un elemento muy importante en el microcontrolador, que se encarga básicamente de direccionar de la memoria y de las instrucciones, recibir el código P, su decodificación y la ejecución de la operación que implican las instrucciones. Ahora, podemos decir que tenemos dos tipos de memoria, las cuales son memoria de programa y memoria de datos. La memoria de programa es la memoria que contiene las instrucciones del programa, y dentro de ella podemos encontrar tanto la memoria ROM, que es una memoria no volátil, es decir, esta memoria almacenará las instrucciones y datos de forma permanente, y la memoria EPROM es un tipo de memoria ROM que puede ser programada y borrada y reprogramada eléctricamente. Por otro lado, está la memoria de datos, que es la encargada de solo almacenar los datos del programa, y dentro de ella podemos encontrar términos como SFR, GPR y EPROM, donde los SFR son utilizados generalmente para observar el estado de integrado y para la configuración del microcontrolador, en especial de los módulos con los que cuenta, mientras que los GPR sirven para almacenar las variables utilizadas en el programa. Seguidamente, ahora tenemos el término ALU, que significa unidad aritmética lógica, que es una unidad que forma parte de la unidad central de procesos de PSU y tiene como función realizar una gran cantidad de operaciones aritméticas básicas como suma, resta, división, multiplicación. Además, también operaciones como yes, or, NAC y AND entre dos números o dos conjuntos de números. Para continuar, tenemos también los periféricos. Tenemos puertos de entrada y salida, que nos dice que los pines de un mismo puerto pueden ser usados unos como entradas y otros también como salida. Donde tenemos el puerto A, que es un puerto bidireccional de ancho de 6 bits. El puerto B y C, que también son puertos bidireccionales, pero de 8 bits. Por otro lado, tenemos la función UART, QUART, es el que se encarga de controlar los puertos y los dispositivos serie conocidos como puertos serie. También tenemos circuito reset, que provoca que la mayoría de los recursos que poseen tomen un estado predeterminado. Además, el programa pasa a ejecutarse desde una dirección predeterminada y bueno, básicamente sirve para reiniciar el sistema cada vez que sea preciso. A su vez, tenemos entradas analógicas, que son muy importantes. Se caracterizan por el leer los valores de tensión de 0 a 5 voltios, es decir, varían constantemente y pueden tomar cualquier valor. Y por último, y no menos importante, tenemos los osciladores externos y los osciladores internos. El oscilador externo es instalado fuera del PIC y conectado a los pines OSS1 y OSC2, que utiliza componentes externos para generar una señal de reloj y estabilizar la frecuencia. El oscilador interno consiste en dos osciladores internos separados, uno llamado, no recuerdo los nombres bien, que poseen calibraciones de frecuencia distintas. Y existe una diferencia entre ellos, que dice que el oscilador interno suele ser de tipo RC y menos preciso, mientras que el oscilador externo puede ser de tipo cristal de cuarzo y mucho más preciso. Para continuar hablando, y entramos a lo que es la función de los registros, que es ETMR0, es un contador temporizador ascendente de 8 bits que con el reloj de microcontrolador se suele llamar temporizador. ¿Okay? El status contiene el estado aritmético de la ALU, el estado de reset y los bits de la selección del banco. Option contiene control de configurar el divisor de frecuencia del timer, la interrupción interna del INT-TMR0 y también los pull logs para el port. UNTOM es un registro legible y escribible que contiene las llaves para habilitar las fuentes de interrupción. También tenemos ADCN0, es para seleccionar qué canal usar para la conversión AD, para activar la conversión y para ver el estado de la conversión. Y por último, ADCON1 es para configurar qué pines van a ser digital o analógico. Ahora voy a hablar de los pines del microcontrolador, que tiene 28 pines, en el cual el primer pin se llama MCLR BPP, que es el reset o entrada de voltaje de programación. El segundo pin es RA0 AN0, puede ser una entrada analógica 0.
El tercer pin es RA1 AN1, puede ser una entrada analógica 1. El cuarto pin RA2 AN2 o BRF, puede ser entrada analógica 2 o una referencia de voltaje también. El quinto pin es el RA3 AN3 BRF positivo, puede ser entrada analógica 3 o referencia analógica de voltaje positivo. El sexto pin RA4 o T0CKI puede ser también una entrada de reloj. El séptimo pin RA5 SSAN4 puede ser entrada analógica 4 o un esclavo en la selección de puertos serial síncrono. El pin 8 es el BSS, que es la referencia a tierra, básicamente. El pin 9 es OSC1 CLKIN, es la entrada del oscilador de cristal. También tenemos el pin 10 OSC2 CLKOUT o Cloud, es la salida del oscilador de cristal. El pin 11 RC0 T1 OS0 T1 CKI puede ser la salida del oscilador timer 1 o entrada de reloj. El pin 12 RC1 T1 OSI CCP2, donde RC puede ser la salida del oscilador timer 1. El pin 13 RC2 CCP1 es el RC2 entrada captura 1, salida comparador 1. El pin 14 RC3 SCK o SCL puede ser entrada de reloj de sincronía serial. El pin 15 RC4 puede ser entrada de dato SPI. El pin 16 RC5 puede ser salida de dato SPI también. El pin 17 RC6 puede ser pin de transmisión USART, y el pin 18 RC7 puede ser el pin de recepción del USART a su vez. El pin 19 también es un BSS, también es otra referencia a tierra. Luego llegamos al pin 20, que es el BDD, es la fuente positiva. El pin 21 RB0 INT puede ser el pin de interrupción externa. ¿Ok? El pin de interrupción externa. También tenemos el pin 22, que es un RB1. El pin 23, que es un RB3. El pin 24 RB3 puede ser entrada de bajo voltaje de programación. Y el pin 25, RB4. El pin 26 es el RB5. El pin 27 es RB6 PGC, que es el reloj de programación serial. Y por último, el pin 28 RB7 PGD es el dato serial de programación. Ahora voy a hablar un poco sobre los códigos para leer y escribir puertos en el CSS. Primero, hay que tener claro algunos códigos, el cual son el output, piso bajo X y entre paréntesis el valor. Significa que por el puerto correspondiente va a sacar el valor. El input, piso X entre paréntesis, es donde se obtiene el valor del puerto correspondiente. Es muy importante. El seg piso tris X, piso X y entre paréntesis el valor, carga el registro tris con el valor. Y finalmente el get tris X devuelve el valor del registro. Entonces hay que tener claro que la X es la inicial del puerto correspondiente A, B o C. Y listo. Gracias.